Hola amigos y amigas de este canal de la gente de la otra orilla. Continuando con el tema que veníamos comentando acerca de la misión de vida y particularmente del tema de la violencia, entraremos ahora a analizar cómo la violencia puede llegar a ser, digámoslo, positiva. No obstante, la violencia tiene un componente, digámoslo, positivo dentro del proceso de construcción. La violencia permite destruir viejas estructuras, viejas formas y dentro de ese espacio que se crea, pues generar nuevas formas. Por ejemplo, recuerdo que en el terremoto que hubo en la zona cafetera hace muchos años, se vivenciaron situaciones muy complejas en pérdidas humanas y en pérdidas físicas, pero allí donde había una estructura envejecida, por ejemplo, de casas, de construcciones, en la actualidad podemos ver unas casas renovadas y una economía que anteriormente estaba basada en la agricultura, en la actualidad comparte también crecimiento con la hostelería, con el turismo y con la base de los servicios como una forma de crecimiento y desarrollo regional. ¿Ello justifica entonces la violencia? La respuesta inmediatamente es no. La violencia no se justifica, pero evidentemente es una forma de aprendizaje dentro de una existencia dual como la que estamos viviendo. Estamos entre el bien, el mal, entre lo justo, lo injusto, entre construir, destruir, y en medio de esos dos extremos es que el ser humano vive. Por ende, la violencia tiene una importancia tanto como la destrucción, dentro de un esquema primario de evolución. Por ello es que la violencia, así como el sufrimiento y su expresión externa, que es el dolor, tienen un valor dentro de este esquema de vida, dentro de esta misión de vida. Pero, ¿cómo detener entonces la violencia? De una manera muy sencilla, activando la condición potencial que tiene el bien, activándolo en los niños. Por eso los profesores, como Ana Lidia, por ejemplo, en Colombia, tienen una función primordial dentro de este nuevo esquema de vida, activando en los niños una virtud, la virtud que sea opuesta a la violencia, la virtud que sea opuesta al sufrimiento, al dolor, a la miseria. Desarrollando la virtud opuesta es que podemos generar un cambio sostenible dentro del desarrollo del planeta. Por ejemplo, el enojo, la ira, se pueden trabajar desde la paciencia. Paciencia para con los hijos, paciencia para con la pareja, paciencia con los estados de la sociedad en general, aquellos estados que nos son bastante chocantes o que nos son contrarios. Decíamos en un video pasado que esa señora cotilla, ese señor chismoso, esa pareja que es un tanto difícil de manejar, son solo oportunidades para que desarrollemos la paciencia, la tolerancia o la solidaridad. Por otro sentido, la violencia también se presenta dentro de los procesos educativos. De hecho, educar es una manera de violentar diferentes procesos. Un niño, una niña que está jugando con sus muñecas, con sus coches, con su balón, y de inmediato un profesor, un padre, un familiar le recrimina el uso del tiempo para esas actividades y lo conmina de manera violenta a que tome los cuadernos. Allí, en esos comportamientos, hay un factor de violencia. Y entonces surge una pregunta: ¿cómo educar sin violentar? Probablemente la respuesta sería que si educamos a una generación sobre valores como el respeto, la honestidad, el pensamiento abstracto, del que veníamos hablando en un video pasado, posiblemente a esa primera generación se le verían violentados sus derechos y sus derechos a la normal convivencia.
No obstante, generaciones posteriores tendrían ya aprendido estos elementos y ya no sería necesario violentar y particularmente no violentar la creatividad y la esencia realmente humanas, que es lo que la escuela en nuestros tiempos está ahora mismo violentando. Educamos a los niños para una cultura del no. No se suba, no se baje, no se ensucie, no venga, no corra, no salga, no se ponga de pie, etcétera, etcétera. Y en torno a esa educación negativista es que estamos pretendiendo luego recoger una generación de exitosos y exitosas personas. Esto es bien difícil. Deberíamos educar para el desarrollo de una misión de vida, de la propia misión de vida, y no educar para un puesto de trabajo, para llenar vacantes en las empresas del futuro. ¿Y es esto posible? Sencillamente no es fácil, pero tampoco es imposible. El cambio empieza siempre con uno mismo. No pretendamos cambiar el mundo, no pretendamos cambiar el universo. Con que cambiemos a nosotros mismos es suficiente. Los cambios externos se irán viendo poco a poco. Si yo cambio, todo mi entorno empieza a cambiar al corto plazo. ¿Qué necesitamos entonces? Pues inicialmente discernimiento. Necesitamos valor. Necesitamos enfrentar los miedos, los temores al cambio. El cambio es necesario. El cambio es la imperiosa condición a la cual nos vamos a ver sometidos por las buenas o por las malas. Porque el miedo, y esto lo comentaba Eduardo Muñoz en Bogotá, hace poco me lo hacía recordar, el miedo está relacionado con el chakra básico, con el chakra de la base de la columna, y es un reflejo de la desconexión que hemos tenido con la vida, para con la vida. Conectarse entonces de nuevo con la vida espiritual, con la vida verdadera, es una forma de eliminar los miedos. Porque como decía un personaje de una película muy conocida, el miedo es siempre una opción, aun cuando el peligro sea real. Nos vemos en el siguiente video. Por favor, envíen sus comentarios, envíen sus certezas de vida. Compartamos aquellos elementos a los cuales hemos ya llegado. Pueden ser pequeños, pueden ser sencillos, pero ¿de qué está hecha la vida? Sino de esos pequeños detalles.